Bienvenidos a esta inmersión en el arte de la guerra de Sun Tzu. Estamos hablando de un texto que tiene, más de 2.400 años. Casi nada. Y fíjate, la traducción que vamos a usar hoy, la de Lionel Giles, de 1910, empieza con una dedicatoria muy curiosa a su hermano, que era soldado. Decía algo así como que esperaba que todavía le sirviera. Pues acertó de lleno, ¿eh? Porque sigue siendo increíblemente relevante. Es el tratado militar, el más antiguo que conservamos. 13 capítulos que son pura estrategia concentrada. Y nos basamos, como decía, en esa edición del Proyecto Gutenberg, que no es solo la traducción, sino que Giles añadió un montón de notas, introducciones, que ayudan mucho a situar la obra. Exacto. Son muy valiosas para entender todo el contexto. Esa es la misión de hoy. Queremos, pues, explorar quién fue o quién pudo ser este Sun Tzu, cómo nos ha llegado el libro, ver algunas de sus ideas clave, esas estrategias fundamentales. Y sobre todo, entender por qué sigue fascinando, ¿no? A líderes, a estrategas, incluso fuera del ámbito militar. Exacto. Ofrecer una visión, digamos, útil y clara para quien busque entenderlo a fondo. Pues venga, vamos a ello, porque el viaje del texto en sí ya es toda una aventura. Sí. Sí. Para empezar, conseguir una versión fiable en Occidente costó lo suyo. El propio Giles era muy crítico con los intentos anteriores. Ah, había otras traducciones antes. Sí, menciona una francesa del padre Amiot de 1782 y la pone a caldo, ¿eh? Bah. Dice que era una impostura, que metía cosas que Sun Tzu jamás escribió. Vaya. Y luego una inglesa del capitán Calthrop de 1905 que tacha de excesivamente mala, con errores, omisiones, un desastre, vamos. Se nota que Giles se lo tomó en serio. ¿Por qué tanto empeño? Él sentía que la obra de Sun Tzu merecía un destino mejor. O sea, quería tratarla con el rigor que se le daría a un clásico griego o latino. Una traducción honesta, fiel. Claro. Y para eso necesitaría un buen texto original en chino, ¿no? Que con algo tan antiguo. Exacto. Y aquí entra una figura clave. Cao Cao. El famoso general y político, ¿verdad? De la época de los Tres Reinos. Ese mismo. Vivió entre el siglo II y III después de Cristo. Fue el primer gran comentarista de Sun Tzu que conocemos. Y era un admirador total. La más profunda de todas, dijo de la obra. O sea que ya en esa época se le valoraba muchísimo. Muchísimo. Y él ya trabajaba con una versión de 13 capítulos. De hecho, en su prefacio resume la historia que todos conocemos de Sun Tzu, cómo se presenta el rey Olu de Wu, la famosa prueba con las concubinas. Ah, la tocamos luego. Sí, y sus éxitos militares. El comentario de Cao Cao es, digamos, la prueba más antigua que tenemos de la existencia y la forma del texto que conocemos hoy. Pero espera, ¿no había un run sobre una versión más larga? ¿Algo de 80 y pico capítulos? Sí, eso es. En algunas bibliografías antiguas, como la de la historia de la dinastía Han, se menciona una obra de Sun Tzu con 82 capítulos. Es un poco un misterio. ¿Y qué pudo ser eso? Pues no se sabe seguro. Podrían ser comentarios añadidos, textos que se le atribuyeron después, otras obras suyas perdidas. Hay teorías, pero la versión que ha sobrevivido, la que comentó Cao Cao y la que consideramos canónica, es la de 13 capítulos. Vale, entiendo. ¿Y el texto que manejamos hoy, el que tradujo Giles, de dónde sale exactamente? Pues se consolidó mucho más tarde. A finales del siglo XVIII, un erudito llamado San Xingyan tuvo un golpe de suerte. Encontró en un templo una copia antigua, perdida, de una edición de la dinastía Sung. Anda. Y lo que hizo fue compararla con citas aún más antiguas que encontró en enciclopedias y otros textos de la dinastía Tang. Hizo un trabajo de reconstrucción textual impresionante. Y de ahí sale el texto estándar que usamos hoy. Qué historia, ¿eh? Cómo viajan los textos a través del tiempo. Pero vamos al autor. ¿Quién era este Sun Tzu? ¿Tenemos claro que existió? Esa es la gran pregunta. La historia más famosa, la que cuenta el historiador Sima Xian, que vivió como un siglo antes de Cristo, es básicamente la que ya comentaba Cao Cao. A ver, recuérdala. Sun Tzu, que se supone que era del estado de Qi, llega a la corte del rey Olu de Wu y le presenta su libro Los 13 capítulos. El rey como que no se fía mucho y le dice, vale, muy bonito en papel, pero demuéstralo. Y le pide que lo haga con sus concubinas. La famosa anécdota. Que tiene tela, ¿eh? Tiene tela, sí. Sun Tzu acepta.
Coge a 180 mujeres del palacio, las divide en 2 compañías, pone a las 2 favoritas del rey al mando de cada una, les explica unas maniobras básicas, izquierda, derecha, media vuelta. Y claro, las mujeres... Pues se lo toman a risa. A la primera orden, carcajadas. Sun Tzu dice, a ver, si las órdenes no están claras, la culpa es mía, del general. Las repite, más claras. Segunda orden, más risas. Y ahí la cosa cambia. Ahí se pone serio. Dice, vale, si las órdenes sí están claras, pero no se obedecen, la culpa es de los oficiales, y ordena ejecutar a las 2 concubinas favoritas que había puesto al mando. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? El rey, claro, se horroriza. Le pide por favor que no lo haga, que sin ellas la comida no le sabrá igual. Vaya argumento. Pero Sun Tzu se mantiene firme. Le dice algo como, he recibido el mando de general, y en campaña hay órdenes del soberano que un general no tiene por qué aceptar. Toma ya. Ostras, menuda afirmación sobre la autoridad militar frente a la civil, ¿no? Totalmente. Y según la historia, funcionó. Después de la ejecución, silencio absoluto. Las demás mujeres hicieron las maniobras perfectamente. ¿Y el rey? Sun Tzu le dije, Majestad, sus tropas están listas para la inspección. Pero el rey, que se había quedado un poco chafado, dice que no, que baje al campamento. Y Sun Tzu remata. Parece que al rey le gustan las palabras, pero no pasa a la acción. ¿Qué personaje? A pesar del mal trago, el rey lo nombra general. Y según Sima Qian, a partir de ahí consiguió victorias importantísimas para Wu contra el estado de Chu. Es una historia brutal, sobre disciplina, autoridad, pero es creíble. Históricamente hablando, Ahí está el quid de la cuestión. El gran problema, el elefante en la habitación, es que la crónica más importante de esa época, el Zhochuan, la que mencionabas antes. exacto, que es súper detallada, ¿eh? Menciona generales, consejeros, batallas, pues de Sun Tzu, ni una palabra. 0. Uy, eso sí que es raro si fue tan decisivo como cuenta Sima Qian. Muy raro. Y por eso, ya desde la dinastía Song, hubo eruditos que empezaron a dudar. Oye, ¿cómo es posible que el Zhochuan no lo mencione? Claro, Surgieron teorías que quizá Sun Tzu no fue un general de esa época exacta, sino un teórico militar posterior. O que el libro es una recopilación de sabiduría militar de varias fuentes y se le atribuyó a él. ¿y qué dice Chills, el traductor? Chills también señala algunos problemas. Por ejemplo, en el propio texto de El arte de la guerra hay referencias a la rivalidad entre Wu y otro estado, Yue, que parecen ser de una época un poco posterior a las primeras campañas de Hou Lu contra Chu. Contradice la cronología tradicional. Entonces, ¿cuál es la postura más aceptada hoy? ¿Existió o no? Bueno, una postura razonable, como la que sugiere Chills, es algo intermedio. Probablemente si existió una figura histórica llamada Sun Tzu o Sun Wu, quizá fue un oficial, no el generalísimo supremo, que ganó experiencia práctica en la guerra. Y escribió el libro basándose en eso. Exacto. Puede que escribiera el libro algo más tarde de lo que dice la tradición y que luego, con el tiempo, su figura se agrandara y se le asociaran todas las grandes victorias de Wu de esa época. La leyenda creció. Tiene sentido. Pero lo que casi nadie discute es la calidad del libro en sí. El núcleo del texto tiene una frescura, una agudeza, un sentido práctico de la guerra que no parece inventado en un despacho. Huele a experiencia real. Un enigma fascinante. Quizás nunca lo sepamos al 100%, pero bueno, lo que sí tenemos es el libro y sus ideas. Vamos a meternos ahí, en esos principios estratégicos que lo han hecho perdurar. Empecemos por el principio, el capítulo 1, la planificación. Perfecto. Para Sun Tzu, antes de mover un dedo, hay que evaluar. Evaluar 5 factores constantes. El primero, la ley moral. Que no es moral en sentido ético, ¿verdad? Cielo, que es el tiempo, las estaciones, el clima. Tierra, el terreno, las distancias, los obstáculos. Mando, las cualidades del general. Sabiduría, sinceridad, humanidad, coraje, rigor. Y finalmente, método y disciplina. La organización del ejército, la cadena de mando, la logística. O sea, un análisis completísimo. No solo militar. Para nada. Y luego insiste, compara estos 5 factores tuyos con los del enemigo. Haz cálculos. Intenta prever quién tiene ventaja. Pero, y esto es clave, dice, según las circunstancias sean favorables, uno debe modificar sus planes. La adaptabilidad. Fundamental. La planificación es esencial, pero no es un corsé.
Hay que ser flexible. Eso me lleva a otra idea muy potente que aparece pronto. El coste de la guerra, el capítulo 2. Es muy crudo, ¿no? Crudísimo. Se pone a echar cuentas. Mantener un ejército de 100.000 hombres cuesta tantísimas onzas de plata al día. Y te advierte, si la guerra se alarga, agota los recursos del Estado, desgasta las armas, la moral de las tropas cae en picado. Y esa frase demoledora. Nunca se ha visto que la inteligencia vaya asociada a largas demoras. Es decir, una guerra larga es una guerra estúpida, básicamente. La guerra es un mal tan grande, tan costoso, que si tienes que hacerla, más vale que sea rápida y decisiva. ¿Y cómo se logra esa rapidez? Da alguna pista. Bueno, una clave es la logística. Dice algo así como, usa el material de guerra de casa, pero para comer, aliméntate del enemigo. O sea, forrajea sobre el terreno para no tener que depender de largas líneas de suministro. Mantén el impulso. Es pura lógica pragmática. Totalmente, porque, como dice, solo quien conoce a fondo los males de la guerra puede comprender la forma provechosa de llevarla a cabo. Es decir, solo si eres consciente de lo terrible que es, buscarás la forma más eficiente, que es la rápida. Y si pasamos de los costes a la estrategia en sí, el capítulo 3 habla de algo que todo el mundo asocia con Sun Tzu, la excelencia suprema. Ajá. Que no es ganar 100 batallas de 100, eso está bien, pero no es lo mejor. ¿Qué es lo mejor entonces? Someter al enemigo sin luchar. Ese es el ideal. Capturar su ejército, su ciudad, su país, intacto. Es mejor que destruirlo. La victoria estratégica por encima de la táctica sangrienta. ¿Y cómo se consigue eso? Magia. ¿Qué va? Estrategia pura. Dice que hay una jerarquía de acciones. Lo mejor de todo, atacar la estrategia del enemigo, desbaratar sus planes antes de que empiecen. Antes de que mueva ficha. Exacto. Lo segundo mejor, romper sus alianzas, aislarlo. Lo tercero, atacar a su ejército en campo abierto. Y ya, lo peor de lo peor, el último recurso, asediar ciudades amuralladas. ¿Por qué lo peor? Porque es lento, carísimo en vidas y recursos y te desgasta muchísimo. Hay que evitarlo si puedes. Y todo esto se basa en esa otra frase mítica que aparece aquí. La de conocer al enemigo. Y conocerte a ti mismo. Completa es. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Es que es de una lógica aplastante. Totalmente. Autoconocimiento y conocimiento del adversario y del entorno. La base de todo. Hablando de cómo actuar, el capítulo 5 sobre la energía introduce dos conceptos que suenan un poco abstractos, Cheng y Chi. ¿Nos los puedes aclarar? Sí, son fundamentales. A ver, Cheng se pronuncia algo así como Cheng, es lo normal, lo directo, lo ortodoxo, lo que el enemigo espera. El ataque principal, la fuerza visible. Vale. ¿Y Chi? Chi, pronunciado Chi, es lo extraordinario, lo indirecto, lo inesperado, la sorpresa. El flanqueo, la maniobra imprevista, la fuerza oculta. O sea, lo normal y la sorpresa. Exacto. Pero lo genial de Sun Tzu es que no los ve como cosas separadas o contrarias. Dice que se generan mutuamente, que fluyen uno del otro, como un círculo sin fin. Usas lo esperado, Cheng, para fijar al enemigo, y luego golpeas con lo inesperado, Chi, para conseguir la victoria. Es como una danza. Sí, y dice que las combinaciones son infinitas, como las notas musicales que crean infinitas melodías, o los colores primarios que crean infinitos tonos. Y esto nos lleva directamente al arte del engaño. Claro. Tiene frases buenísimas sobre esto. El desorden simulado presupone una disciplina perfecta, o sea, parecer un caos para ocultar tu orden. El miedo simulado presupone coraje, fingir debilidad cuando eres fuerte. El ejemplo que pone Gilles de Sun Pin, el descendiente de Sun Tzu, es perfecto para ilustrar esto, ¿no? Buenísimo. El de los fuegos de campamento. Sun Pin se está retirando y su enemigo, Pang Chuan, le persigue. ¿Qué hace Sun Pin? Ordena que cada noche hagan menos fuegos de campamento. Para que parezca que desertan. Exacto. La primera noche, 100.000 fuegos. La segunda, 50.000. La tercera, 20.000. Pang Chuan ve esto y piensa, ¡ja, ja! Cobardes están desertando en masa. Se confía, acelera la persecución solo con sus tropas de élite más rápidas. Y cae en la trampa. De cabeza. Sun Pin le había preparado una emboscada en un desfiladero y lo aniquiló.
pura aplicación del chi, del engaño basado en la energía indirecta. Es una lección magistral sobre cómo manipular la percepción del enemigo. Y esto conecta con saber dónde y cuándo luchar, ¿no? El capítulo 6, sobre puntos débiles y fuertes. Directamente. La idea central es, tú tienes que imponer tu voluntad al enemigo, no al revés. Haz que él vaya donde tú quieres, cuando tú quieres. ¿Cómo? Ataca donde él no se defiende. Defiéndete donde él no pueda atacarte. Y sobre todo, la clave es la concentración de fuerzas. Tienes que conseguir que el enemigo disperse sus fuerzas, que tenga que defender muchos puntos a la vez. Mientras tú concentras la tuya. Exacto. Si él está dividido y tú estás concentrado, aunque tengáis el mismo número de tropas en total, en el punto decisivo tú serás más fuerte. Pero para eso, dice Sun Tzu, necesitas saber de antemano dónde y cuándo va a ser la batalla, para poder concentrarte ahí a tiempo. Lo cual requiere información, inteligencia. Justo, y eso nos lleva de cabeza al último capítulo, el 13, sobre el uso de espías. Sun Tzu le da una importancia tremenda. Más que otros estrategas de la época. Del preconocimiento. Dice que sin información fiable sobre el enemigo, que solo los espías pueden conseguir, es imposible ganar, y que la guerra sin espías es un despilfarro terrible de vidas y dinero porque se alarga innecesariamente. ¿Y habla de tipos de espías? Sí, distingue 5 tipos. Muy interesante. Espías locales, gente del lugar, internos, funcionarios enemigos que sobornas, convertidos, espías enemigos que haces trabajar para ti, los dobles agentes, condenados, a los que das información falsa para engañar al enemigo, sabiendo que quizás los capturen, y supervivientes, los espías normales que van y vuelven con información. Menuda clasificación. ¿Y tiene algún favorito? Clarísimamente, el espía convertido. El doble agente dice que es el eje de todo el sistema de inteligencia porque a través de él puedes reclutar a los demás y obtener la información más valiosa. Por eso, insiste, hay que tratarlo con la máxima generosidad, pagarle muy bien. Es una visión muy moderna, ¿no? De la inteligencia. Sorprendentemente moderna y pragmática. Incluso llega a sugerir que figuras históricas casi legendarias que ayudaron a fundar las antiguas dinastías Xia y Zhou podrían haber sido en realidad espías convertidos de altísimo nivel que traicionaron a sus señores anteriores. Vaya, o sea que para Sun Tzu la inteligencia no era algo secundario, sino absolutamente central. Centralísima. Sin ella, estás ciego. Vale, hemos visto planificación, costes, victoria sin luchar, engaño, Chen y Chi, concentración, inteligencia, un montón de ideas potentes. ¿Cómo caló todo esto? ¿Cuál fue el legado real de El arte de la guerra? Pues en China su influencia fue constante y enorme. Durante 2000 años, los generales más famosos, leyendas como Han Xin, Zhou Fei, el propio Cao Cao, lo estudiaron y lo citaron. No solo militares, ¿no? No. También grandes eruditos y literatos lo admiraban por su estilo conciso, su profundidad. Se convirtió en el clásico militar por excelencia, el número 1 indiscutible de la estrategia china. Imagino que también habría voces críticas, ¿no? Al fin y al cabo es un libro sobre cómo hacer la guerra. Sí, claro. Hubo debates. Por ejemplo, el gran filósofo neoconfuciano Zhu Hei en la dinastía Sung reconocía su valor práctico, pero le preocupaba que se pusiera al mismo nivel que los clásicos morales confucianos. Temía que fomentara el militarismo. Es un debate interesante. ¿Y sobre esas citas que a veces se usan para decir que justifica la guerra? Sí, hay que tener cuidado ahí. Cuando comentaristas como Cao Cao o Tu Mu hablan de la guerra como necesaria, no hay que interpretarlo necesariamente como que les encantaba la guerra. Refleja más bien el pensamiento de su época. ¿En qué sentido? En que la guerra se veía a menudo como una herramienta, inevitable, a veces incluso legítima, del Estado, para mantener el orden, para castigar la tiranía, para defenderse. Incluso Confucio admitía que podía haber guerras justas en ciertas circunstancias. Era vista como un mal necesario, aunque lamentable. No es una glorificación por sí. Entiendo. Hay que ponerlo en su contexto histórico y cultural. Y mencionaste antes que no era el único texto militar chino. No, para nada. Es el más famoso y probablemente el más influyente, pero forma parte de una tradición muy rica. Están el Wuzhu, el Shu Fa, el Liu Tao, hay toda una biblioteca de clásicos militares chinos. Sun Tzu fue el pionero, el que marcó la pauta. Muy bien.
Pues creo que hemos hecho un buen recorrido, ¿no? Desde el misterio sobre quién fue Sun Tzu y cómo sobrevivió su texto, Una odisea, ¿sí? hasta desgranar esas ideas estratégicas clave. La planificación exhaustiva pero flexible, la conciencia brutal de los tostes de la guerra, la búsqueda de la victoria sin batalla como ideal. El poder del engaño y la adaptabilidad con el Cheng y el Qi, la importancia de concentrar fuerzas y, por supuesto, el papel vital de la inteligencia y el conocimiento, de uno mismo, del enemigo, del terreno. Principios nacidos hace 25 siglos en campos de batalla chinos, pero que siguen dando que pensar. Y eso nos deja con esa pregunta final, ¿verdad? Para que quien nos escucha le dé una vuelta. Exacto. La pregunta es, ¿todo esto que hemos hablado, pensado para la guerra, hasta qué punto nos sirve hoy? ¿En contextos que no tienen nada que ver con lo militar? Piénsalo. Conocer el terreno, que hoy puede ser el mercado, el entorno social, un proyecto. Conocer al adversario, la competencia, un problema difícil, un reto personal. Conocerse a uno mismo, nuestras capacidades, nuestros límites, nuestros recursos, la necesidad de ser flexibles, de adaptarnos, de usar la inteligencia para encontrar la mejor solución. Buscar maneras de ganar minimizando el conflicto, el desgaste, el coste innecesario. ¿Podrían estas viejas ideas de Sun Tzu ser una especie de guía para pensar de forma más estratégica y eficaz en los negocios, en la política, incluso en las decisiones de nuestra vida diaria? Hay que hacer reflexión. ¿Puede un manual de guerra de hace 2500 años ser, en el fondo, una herramienta para navegar la complejidad del mundo moderno? Fascinante, desde luego.